Con dos frutos de nuestra huerta vamos a hacer unos panqueques deliciosos. Allá tenemos uno de los frutales responsables de este video. Se trata del tumbo, también conocido como curuba o taxo. Y acá tenemos su fruto. Y acá tenemos al otro responsable de este video. Se trata del arándano azul. Ahora vamos a cosechar algunos de sus frutos, los vamos a llevar adentro y ahí continuamos con el video. Bueno, acá tenemos los frutos cosechados en nuestra huerta. Por acá tenemos al tumbo, también conocido como curuba o taxo. Para el que no conoce este delicioso y versátil fruto andino, ahora en la pantalla le va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Y por acá tenemos arándanos azules orgánicos. Les cuento que para esta receta voy a utilizar dos frutos de tumbo, porque son pequeños, así que en caso de que tengan frutos grandes, pueden utilizar uno. Y de arándanos azules voy a utilizar 100 gramos. Ahora les voy a presentar el resto de los ingredientes. Bueno, acá tenemos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer los panqueques. Les cuento que en la descripción de este video les dejo todo anotado. Por acá tenemos los dos frutos del tumbo. Acá tenemos una taza de harina leudante. Por acá media taza de leche. Acá tenemos un huevo. Por acá 100 gramos de arándanos azules. Por acá 3 cucharadas de miel de abejas. Y por acá una cucharada de aceite. Ahora vamos a pasar a la preparación. Lo primero que vamos a hacer es retirarle la pulpa a los frutos del tumbo. Acá tenemos la pulpa del tumbo. Les cuento que para esta receta decidí dejarle las semillas, ya que son comestibles y van a aportar una textura diferente. Si no quieren dejarle las semillas, las pueden colar. A los arándanos los voy a utilizar enteros, pero como opción los pueden procesar. Ahora en un bol colocamos la pulpa de tumbo, los arándanos, el huevo, la miel y el aceite. Ahora mezclamos todo con un tenedor. Una vez que mezclamos todo, ahora le agregamos la taza de harina y mezclamos. Una vez que agregamos la harina, ahora le vamos a agregar la media taza de leche y mezclamos. Listo, ya tenemos realizada la mezcla. Ahora vamos a la cocina. En la cocina ponemos a calentar a fuego medio una sartén que tenga antiadherente. Cuando la sartén esté bien caliente, bajamos el fuego al mínimo. Con un cucharón hacemos el panqueque. El tamaño y el grosor del panqueque depende del gusto de cada uno. Damos vuelta el panqueque cuando se despegue fácil. Dependiendo del grosor, es el tiempo que va a demorar en estar listo el panqueque. Listo el panqueque. Ahora voy a hacer una buena cantidad, luego voy a presentar y luego voy a probar. Bueno, así quedaron los panqueques. Les cuento que con este tamaño salieron 13 panqueques. Ahora solo resta lo más lindo del video, pasar a probarlos. Y para eso
Voy a dar vuelta la cámara. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se tratan de unos panqueques y el sabor lo dan dos frutos de nuestra huerta. Uno es el tumbo, también conocido como curuba o taxo. Este fruto andino es pariente directo del maracuyá y los otros frutos son los arándanos azules. Entre los dos le dieron sabor a estos panqueques. Miren qué flexibles que son. Ya mismo voy a pasar a probarlos, así les cuento de qué se trata su sabor. Bueno, vamos a darle el pico. Delicioso es poco. Voy a comer un segundo bocado, así luego les hago una buena descripción. Bueno. Ya les cuento de qué se trata. Quedaron buenísimos estos panqueques, son bien frutales, es un sabor exquisito, ya se los recomiendo. Les cuento que la masa es semidulce y eso gracias a la cantidad de miel que tiene. A medida que se van masticando, va desprendiendo diferentes matices de sabor, dulces, ácidos y cítricos, que además interactúan entre sí, haciendo una mezcla de sabores muy interesante. Otro aspecto interesante de este preparado son las diferentes texturas que se van mezclando en la boca, como los frutos de los arándanos azules y también las semillas del tumbo, que a algunos le puede llegar a molestar, pero ya saben, las pueden retirar antes. A mí me gustaron y quedaron buenísimas. Como el panqueque queda semidulce de sabor, también se le puede agregar arriba algún aderezo dulce, como dulce de leche, crema de leche o nata o alguna mermelada, y va a quedar muy bien seguramente. Con esta idea de panqueque voy a seguir haciendo muchas más combinaciones, siempre utilizando dos frutos. Uno va a ser un fruto comercial seguramente y conocido, y el otro no tanto. Por ejemplo, el tumbo, curuba o taxo, en algunas regiones, en algunos países, se vende fresco en los comercios y también se utiliza para ser preparados. Pero por ejemplo, en donde yo vivo, Mar del Plata, Argentina, nadie lo conoce. Entonces así voy a hacer muchos videos donde la fruta conocida, entre comillas, va a ser excusa para conocer a la fruta no conocida. Ahora, al finalizar este video, para el que no conoce el tumbo, este versátil y delicioso fruto andino, también conocido como curuba o taxo, y también conocido como maracuyá banana en Brasil, bueno, les voy a dejar un video muy especial donde les cuento bien de qué se trata. No se lo pierdan, es un frutal muy productivo que regala frutos muy rápido una vez sembrado y que además el sabor es muy rico, exótico y delicioso, con un sabor con mucha personalidad. Es fuerte el sabor y se hace notar. Bueno, también les voy a dejar seguramente alguna receta que he realizado previamente. Ya tenemos varias recetas en el canal realizadas con este fruto andino. No se las pierdan. Bueno, ahora me voy a despedir, pero lo voy a hacer hasta muy pronto. Y me voy a despedir porque voy a seguir comiendo esta maravilla de preparado, que quedó buenísima. Ya se las recomiendo, háganla y luego me cuentan. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.